Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Eti. Entonces, desde estas 4 ciencias antropológicas, pues también allá, por las necesidades de nuestro país, pues estas ciencias enfocadas también a la práctica forense. La situación en nuestro país con el tema forense, ya ese punto crítico lo tenemos desde hace más de 10 años. Y permanece y se perpetúa, por lo tanto, ya no podemos seguir hablando de que existe una crisis forense. Tenemos un problema crónico y además tendríamos que decirlo si vamos a seguir usando este lenguaje un poco más médico, hasta degenerativo. Es decir, ya ser antropólogo en estos tiempos en nuestro país es una labor de alto riesgo. Porque nuestro emblema, nuestro sello emblemático es el trabajo de campo. Y ahorita ir a hacer trabajo de campo a cualquier lugar en nuestro país es sumamente riesgoso. Hay un peligro intrínseco en hacer trabajo de campo. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros, soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Y bueno, para este capítulo tenemos como invitada a Yadira Yetzabel Reina Hernández. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Antropología Física por la ENA. Cuenta con 25 años de experiencia trabajando en temas de antropología forense en México, Guatemala y Ecuador. También ha trabajado como perito oficial en la entonces Procuraduría General de la República como consultora y coordinadora forense en asociaciones civiles, también como profesora investigadora en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador y como parte del grupo coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense en México. Actualmente realiza un postdoctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana y es candidata en el SNI. Y ella, nos va a hablar sobre el trabajo que está desarrollando en el postdoctorado y que tiene que ver justamente con su trabajo anterior y con toda la experiencia que tiene, y este se titula Experiencia, Atención y Autocuidado de Peritos en Antropología Forense. Bienvenida, Yadira. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Primero creo que es importante que nos cuentes qué hace un y una perita, Pues ya entradas en materia, creo que es importante que nos cuentes qué es lo que hace un perito o una perito en antropología forense, ¿no? Creo que son como temas que no estamos tan asociados a pesar de trabajar en antropología, pero creo que sí son muy importantes. Pues tradicionalmente se considera que la persona que hace periciales en antropología forense pues se dedica a trabajar con huesos humanos. Esto es porque la antropología forense surge como una rama de la antropología física, y pues la antropología física somos especialistas en osteología humana, y como tales pues se empezó, sobre todo en Estados Unidos, pues a solicitar el apoyo de estos especialistas para pues ayudar en casos pues forenses. Pues después esto se empieza a requerir estos apoyos también en América Latina, y pues en México también empieza con las solicitud de consultorías con el doctor Arturo Romano Pacheco, que en paz descanse,
por parte de la Procuraduría General de Justicia en los años 80, y entonces para ese momento pues se le solicita que pues apoye con algunos casos, pero bueno, pues a partir de que las violencias en nuestro país, y sobre todo a partir de pues del año 2006, que el expresidente Calderón declara la guerra contra el narcotráfico, pues estas violencias exponenciales pues empiezan a provocar que se empiecen a acumular muchísimos casos, no solamente personas desaparecidas, sino que estas personas que han sido desaparecidas, pues muchas empiezan a aparecer en lo que yo he catalogado como espacios de muerte. Y en estos espacios de muerte, pues estas personas que no solamente son fosas clandestinas, sino pueden ser en pozos, pueden ser en basureros, pueden estar pues enterrados, pueden estar en fosas individuales, pueden estar en fosas múltiples, pues por lo general están ya en un estado de descomposición avanzado o esqueletizados, y por eso se requiere la intervención de la antropología forense, que en estos casos principalmente pues es para coadyuvar en la identificación de estas personas, o entender quiénes son estas personas, quiénes eran estas personas, pero también para ayudar a determinar la causa de muerte junto con medicina forense. Pero la antropología forense no solamente se dedica a trabajar con esqueletos, sino también trabajamos con personas vivas en casos de morfocomparativo, ¿no? O sea, de pronto una autoridad dice, bueno, aquí hay una imagen y yo quiero saber si esta persona que yo tengo detenida, por poner un ejemplo, corresponde a esa imagen que está ahí, ¿no? A veces esas imágenes son útiles, ¿no? Y entonces pues podemos hacer a partir de un análisis morfocomparativo y determinar si se trata de esa persona o no. También intervenimos en casos de estimación de edad para determinar la edad de una persona, en casos, por ejemplo, donde hay controversia sobre una persona es mayor o menor de edad. Y esto de pronto puede ser muy importante cuando una persona está siendo acusada de un delito grave, que pues va a determinar si se va a un tutelar de menores o si se va a pues ya a una condición de privación de la libertad en un cerezo, ¿no? Entonces, es decir, si va a ser juzgada como menor de edad o si va a ser juzgada como mayor de edad. Y entonces pues hay gente que pues quiere evadir un poco el tema legal y la responsabilidad que tiene ya como mayor de edad, y pues ahí se hacen como de estrategias para tratar de evadir la responsabilidad, y entonces o tratar de pasar con menores de edad, y pues nos piden intervención también desde la antropología forense para que pues evaluemos a partir del crecimiento y desarrollo óseo si esa persona pues realmente es o no es mayor de edad. Y pues también intervenimos en casos de pornografía infantil, y bueno, pues hay digamos una diversidad ahí de casos interesantes en donde también como antropólogas, antropólogos intervenimos también desde la antropología social, pues para comprender las vulnerabilidades contextuales que influyen o inciden en que una persona sea víctima de un delito, ¿no? Entonces pues es parte de lo que hace una persona antropóloga, antropólogo forense. Pero también si lo entendemos desde esta parte en donde la antropología forense, o más bien la antropología en general, ¿no? Se divide en ciencias antropológicas, y en la UAM, digamos, tradicionalmente, pues la antropología es antropología social, básicamente. Pero pues en México, pues está la tradición desde la ENA, que pues existen 7 carreras antropológicas, y en el mundo, pues la antropología, digamos, se divide por lo general en 4 grandes ramas, ¿no? Que es la arqueología, la antropología física, la antropología social y la lingüística. Entonces, desde estas 4 ciencias antropológicas, pues también allá, por las necesidades de nuestro país, pues estas ciencias enfocadas también a la práctica forense. Entonces, pues tenemos arqueología forense, antropología física forense, antropología social forense y la parte de lingüística forense. Y los arqueólogos pues trabajando muy de la mano, como siempre, con antropología física, pero ellos pues más enfocados sobre todo en casos complejos para la búsqueda de personas
en terreno. Claro, entonces el campo de la antropología forense pues es bastante amplio y bueno, es muy importante también pues todo este esfuerzo que has hecho con tus colegas para crear encuentros entre ustedes y hablar sobre sus experiencias y justamente en contextos de violencia, ¿no? Entonces también sale a colación el tema de la crisis forense. ¿En qué consiste esta crisis en la antropología forense? Porque también entiendo que tienes un antecedente en la creación de un protocolo de antropología forense. Fíjate que esto de la llamada crisis forense es todo un tema porque desde que yo formé parte del MEIF, del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, ya hablábamos y decíamos que en realidad la crisis forense no existe en México y no existe porque ya no es una crisis, es un tema crónico. O sea, esto es ya algo que va mucho más de que una crisis. Una crisis, por definición, es un momento que tiene un pico crítico y ese pico crítico en algún punto pues empieza a descender. En la situación en nuestro país con el tema forense, ya ese punto crítico lo tenemos desde hace más de 10 años. Y permanece y se perpetúa, por lo tanto, ya no podemos seguir hablando de que existe una crisis forense. Tenemos un problema crónico y además tendríamos que decirlo si vamos a seguir usando este lenguaje un poco más médico, hasta degenerativo, ¿no? Porque no solamente no logramos subsanar las necesidades y que existen para avanzar en la resolución de estos temas, que tienen que ver con la búsqueda y la identificación de personas, sino que también esto se ha ido recrudeciendo con el tiempo, porque además las violencias no paran. O sea, las violencias siguen y las personas siguen desapareciendo y las personas siguen apareciendo fallecidas y las personas siguen sin poder ser identificadas y se empezaron a empujar un montón de iniciativas para buscarlos en espacios de muerte, pero no se consideró, aunque mucha gente lo señalamos en su momento, que esas personas que estaban siendo exhumadas de estos espacios de muerte o extraídas de estos espacios de muerte tenían que pasar por un proceso forzoso de identificación. Entonces hubo una parte ahí de omisión por parte del Estado, pero también, no se entendió la magnitud de la problemática hasta muy tarde. Y estas omisiones se fueron acumulando y estas malas prácticas se fueron acumulando, sumadas evidentemente a lo que ya sabemos, que hay temas de corrupción profunda en nuestro país que van haciendo que las investigaciones pues, no se lleven a cabo desde el deber ser, los dineros no lleguen a donde tiene que ser, y pues las violencias estén ahí dentro de lo que es el trabajo forense. Lo que menciona sobre un protocolo como tal, pues hicimos una publicación para hablar sobre justamente en qué estadio o en qué estatus estamos en México con este tema de los protocolos forenses. Los protocolos son importantes porque nos ayudan a estandarizar la práctica, que es algo a lo que se aspira siempre, pero en realidad no estamos ahí todavía, nos falta muchísimo. Y es parte de lo que ahora un grupo de colegas estamos intentando organizarnos como gremio para en algún punto lograr sí establecer esos protocolos desde una práctica estandarizada y homologada, pero también muy apegada a la realidad mexicana. Porque hay protocolos verdaderamente buenísimos. En su momento, cuando yo también, dentro de mi trabajo en el MEIF, el CICR, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, nos presentó unos proyectos que tenían ahí, no sé si ya los publicaron o finalmente no, pero tenían un trabajo muy avanzado sobre protocolos en las diferentes especialidades de identificación humana, pero eran protocolos que verdaderamente estaban totalmente fuera de la realidad mexicana y de las posibilidades. Era un deber ser, sí, pero era un deber ser tan elevado, tan estricto,
producto de altísimo nivel que era imposible que llegara a las realidades mexicanas, en donde todavía los servicios periciales están en una situación en donde los peritos se tienen que comprar sus guantes, les dan a cuentagotas sus trajes Tyvek, o incluso hay situaciones en donde ellos son quienes tienen que limpiar los CEMEFOS, ¿no? los servicios médicos forenses, porque el personal de limpieza se opone a realizar esas labores porque dicen que no tienen seguros de riesgo, pero tampoco los tienen los peritos. Entonces, pues sin embargo, pues es una tarea que tiene que hacer alguien. Entonces, si las personas que están designadas para hacer ese trabajo no lo quieren hacer, y las personas responsables de, pues digamos, tomar acciones para que esto se haga, no dan las condiciones dignas para que todo el mundo pueda trabajar, pues siempre terminan los peritos haciendo el trabajo en las condiciones que sean para que pues esto vaya saliendo más o menos a flote. Pero las realidades en nuestro país están todavía muy lejos de ser homogéneas y muy lejos de poderlas estandarizar a esos niveles. Entonces estos protocolos se tienen que construir desde esta perspectiva en donde se comprenda y se entiendan las realidades de México, evidentemente aspirando siempre en una versión progresiva de no solo de la práctica, sino de la infraestructura, el personal especializado, capacitado, actualizado, los laboratorios, los espacios, etcétera. Pero sí desde el entendimiento de estas realidades, ¿no? No sirve de nada hacerlo al revés, porque la realidad es que no se aplica. Claro, y es que justamente pues la antropología forense en este contexto mexicano pues seguramente tiene muchas controversias, pero también pues otros riesgos que no podrían considerarse tan a la ligera, ¿no? Entonces quizá nos podrías hablar justo desde tu experiencia qué tipo de violencias se enfrentan, no solamente en el contexto mexicano, sino también laboralmente. Un poco ya nos has hablado, pero pues nos gustaría un poco desde tu experiencia, ¿cuáles son este tipo de violencia? Pues mira, hay en la práctica forense, en lo general, creo que incluso podríamos, hablando un poco desde lo general a lo particular, es decir, ya ser antropólogo en estos tiempos en nuestro país es una labor de alto riesgo, porque nuestro emblema, nuestro sello emblemático es el trabajo de campo. Y ahorita ir a hacer trabajo de campo a cualquier lugar en nuestro país es sumamente riesgoso. Hay un peligro intrínseco en hacer trabajo de campo. Entonces, pues ya en sí mismo el trabajo antropológico tiene un riesgo. Pero, pues cuando además el trabajo que desarrollas tiene pues un matiz en donde tú trastocas los intereses de algún grupo, y ese grupo no solamente son, porque pensamos pues a lo mejor en el crimen organizado o en la persona responsable de la comisión directa de un delito, pero también en estos ambientes nunca estás segura de a quién tienes al lado sentado en una mesa en donde estás trabajando cualquier tema, porque las mismas autoridades pueden estar coludidas en el caso en el que tú estás trabajando. Y entonces esos intereses que tú al realizar tu trabajo estás trastocando, no sabes nunca qué alcance tienen. Y entonces la exposición y el riesgo que tienes al realizar el trabajo, pues siempre es incierto. Puede ser mucho, puede ser poco, puede ser regular, y no sabes exactamente pues cuál es, porque cada caso además pues tiene su especificidad. Entonces en ese sentido hay un riesgo intrínseco por tratar y trabajar con casos forenses. La segunda parte pues son los riesgos biológicos contaminantes. Estos riesgos, aunque en general en los casos de la antropología forense son relativamente mínimos,
se pensaría que es al revés, ¿no? Que hay más riesgo porque pues trabajar a lo mejor con cadáveres ya en descomposición avanzada, uno pensaría que eso es más peligroso que trabajar con un cadáver, una persona fallecida reciente. Pero es en realidad al revés. Es mucho más peligroso trabajar con una persona fallecida reciente porque pues muchos bichos, bacterias, virus están activos. Y entonces tienen mucho más riesgo los médicos forenses, por ejemplo, que hacen las necropsias en un cadáver reciente, que desde la antropología forense. Porque pues ya, digamos, cualquier infección, enfermedad o lo que sea que pueda tener la persona, pues ya cuando nosotros intervenimos, por lo general ya no está. Pero sí, pues tiene sus riesgos el trabajar con carne en descomposición, ¿no? Con tejido en descomposición. Pues en sí mismo sí es también, pues si te cae en el ojo, si te cae en una herida, pues sí te pueden hasta... Ha habido casos de peritos que les han cortado alguna extremidad porque pues les cayó en la herida pues parte de estos líquidos de descomposición, ¿no? Y entonces pues sí, les provocan problemas fuertes de infección y pues han tenido que amputarlo. De pronto pues un dedo, un brazo, una piel. Sí puede ser grave, ¿no? Pero si se tienen las precauciones necesarias, pues por lo general no se podría pensar que no hay problema. Pero pues la cuestión es que si de pronto tienes que trabajar en condiciones en donde pues tienes que a lo mejor reutilizar unos guantes, pues ya evidentemente no tiene el mismo nivel de seguridad que tú uses guantes de un solo uso, que son para un solo uso, los una vez a que los tengas que usar 3 veces y a lo mejor los tengas que estar lavando o yo qué sé, ¿no? Porque son condiciones además que contaminan en sí mismo el indicio, que hay que cuidar también los temas de contaminación cruzada, aunque eso ya es otro tema. Pero digamos, esa es parte de los riesgos laborales que se tienen, pero bueno, también pues todas las violencias intrínsecas que existen al trabajar con las instituciones. Las instituciones ejercen pues mucha violencia hacia el personal pericial. Y ahora también cuando se da este cambio en donde las familias empiezan a intervenir de manera muy activa con los casos, pues también hay un maltrato de las familias hacia el personal pericial. Y entonces se vuelve ahí un fenómeno bien complejo, bien terrible, porque pues las víctimas pues en su dolor, ¿no? Las familias de las personas que han sido desaparecidas, pues en su dolor, en su enojo, en que están constantemente también sufriendo de revictimización, pues evidentemente pues de pronto desquitan su furia con el que tienen enfrente, ¿no? Y pues el que tienen enfrente casi siempre de manera más inmediata, pues son los peritos, las peritas. Y pues pasa mucho eso, ¿no? También hay mucho maltrato, mucha violencia por parte de las familias, de los colectivos, y las instituciones, pues ni se diga, ¿no? Hay también mucho maltrato, mucho riesgo, y pues como mujeres los riesgos se multiplican, porque pues hay mucha dificultad en los temas para maternar, muy complicado poder maternar. Yo tuve 2 compañeras antropólogas que tuvieron abortos por haberse tenido que ir a trabajar a campo, a hacer excavaciones, porque pues aun cuando había este conocimiento de que ellas estaban bajo esa condición, pues se les enviaba indiscriminadamente a hacer las labores pues como cualquier otro día y en cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces digamos hay muchos riesgos intrínsecos en la labor. Claro, y entonces por eso justamente tu aporte es significativo, porque tú consideras a las y los peritos antropológicos como víctimas primarias, secundarias y terciarias de estas violencias. Entonces igual nos podrías platicar un poquito sobre esto. Sí, fíjate que justamente a partir de mi experiencia de haber sido perita, pues me tocó no solamente presenciar
¿no? Como estos casos que te comentaba, pero como esos ejemplos, pues te puedo dar muchísimos más. Pero también vivir en carne propia, pues estos maltratos y estas violencias. Y eso, pues, sin hablar de los acosos que por lo general pues las mujeres sufrimos siempre en todos lados, ¿no? Etc. Yo empecé a trabajar este tema de considerar a los peritos como víctimas. Hay gente que me ha criticado mucho el hacer esto porque pues me dicen que es un término muy fuerte para que yo lo utilice de esa manera, pero me parece que es porque realmente hay mucho desconocimiento sobre lo que implica el trabajo pericial forense. Entonces, cuando yo estuve haciendo mi investigación doctoral, tuve el acompañamiento de 4 mujeres maravillosas como tutoras y como directoras de tesis. Y pues entre ellas estaba la doctora Marta Rebeca Herrera, que es investigadora en el INAH. Y pues en uno de los coloquios internos, y que tienes esta parte en donde te leen y te revisan tu trabajo y te comentan y tal, pues ella y de pronto me dijo, oye, pero es que esto que estás contando, porque pues en ese momento, por ahí del 2017, yo estaba platicando justamente de esa experiencia y de las dificultades que se enfrentaban trabajando los peritos. Y ella me decía, hay muchas vulnerabilidades que se desconocen y tendrían que además pues estar buscando temas de atención y autocuidado, ¿no? ¿Has considerado cómo trabajar estos temas desde el autocuidado? Y fue para mí la primera vez que yo escuchaba esa palabra, ¿no? Porque pues yo no sabía qué era eso del autocuidado, con qué se comía. Yo tampoco nunca me había considerado a mí misma, porque además es muy chocante y choqueante considerarse como víctima de algo o de alguien. Y hasta ese momento pues yo empecé a reflexionar en esta parte de todas las violencias que existen en el trabajo pericial y de la necesidad que había de nombrarlas y de comprenderlas, de entenderlas, de llevarlas al debate, a la discusión, al conocimiento también, y también a la búsqueda de la sensibilidad por parte no solamente de los demás actores significativos, sino de las autoridades también que toman las decisiones, en la comprensión de que son los y las peritos quienes en realidad sacan adelante todos estos temas que tienen que ver con la identificación humana, con todas las deficiencias que eso implica hasta ahora en nuestro país. Entonces, digamos, en este sentido, pues bueno, empiezo a revisar yo este tema de las violencias y empiezo a ver qué es ser víctima, ¿no? Y bueno, pues me topo con la parte de la Ley General de Víctimas, y empiezo a entender cómo catalogan desde esta ley que es una víctima, y digo, bueno, no está como tal, así tal cual considerado en la ley, no que los peritos puedan ser víctimas, ¿no? Sin embargo, sí caben, digamos, dentro de las mismas definiciones de la ley, que por acá traigo mi acordeón justamente, ¿no? Porque la ley dice que la calidad de víctimas también se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos que establece la ley, y que son víctimas los grupos, comunidades o organizaciones sociales que hubieran sido afectados en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. Y entonces yo digo, bueno, no hay, tal vez directamente, no siempre sucede, porque sí hay, claro, una violación de derechos directa por parte de la violencia institucional que padecen constantemente, pero también, digamos, hay una violencia que está siendo ejercida de tal manera de forma indirecta, pero secundaria, digamos, secundaria a lo que sería una víctima indirecta, ¿no? Se consideran víctimas indirectas por las familias de las personas que han sido desaparecidas, para estos casos en específico, ¿no? Y digo, bueno, pues son víctimas secundarias, ¿no?
que están, digamos, en un papel detrás un poco. Entonces, bajo esa lógica es que yo empiezo a hablar en mi investigación de los peritos y las peritas como víctimas secundarias, pero ya en los aspectos un poco más académicos, también Albertín, en un trabajo que hace en el 2006 que habla sobre víctimas primarias, secundarias y terciarias, dice y define qué es una víctima primaria, secundaria y terciaria. Entonces dice, la víctima primaria pues es sobre quien se cometió directamente el delito, ¿no? O la violación de sus derechos. La víctima secundaria pues es quien el Estado está violentando, ¿no? O sea, a partir de haber sido víctima de un delito, pues aparte el Estado está revictimizando a esa persona constantemente, o lo que conocemos como revictimización es lo que él nombra como victimización secundaria. Y él habla de victimización terciaria y dice, pues independientemente de los resultados, además, pues hay un desamparo, ¿no? Consecuencia de estas reacciones de las personas, de las autoridades, pero también del contexto. Entonces, esto también pasa con los peritos, ¿no? Están siendo víctimas directas o primarias por parte de las instituciones en las que laboran, secundarias por parte también de las mismas instituciones, pero también de las familias, pero también de la academia, porque la academia también contribuye de pronto a este maltrato. Y sí hablo pues de la academia en abstracto, pero sí hay mucha esta tendencia, ¿no? de muchos espacios y grupos académicos que en esta intención de apoyar y ayudar a las familias, pues de pronto se van contra el trabajo de los peritos, ¿no? Y a veces lo hacen desde el desconocimiento total, ¿no? Pero como de pronto es muy fácil hacer señalamientos aún sin conocer, pues lo han hecho también de manera activa, ¿no? En esta también sentido de pues un poco decir lo que el otro quiere escuchar, ¿no? O lo que yo creo que la otra persona. Entonces, esto también ha pasado un montón. Y pues pasa el estigma, ¿no? Hay un estigma también que ya está, que ha recaído fuertemente sobre el trabajo pericial, ¿no? Los peritos en México no saben, necesitan venir otros especialistas de otros países a decirles cómo hay que hacer el trabajo porque aquí nadie tiene idea. Los peritos en México no están preparados, hacen todo mal, etc. ¿No? O sea, lo que ya sabemos. Y más el estigma que tiene el que trabajan en las dependencias de impartición de justicia y entonces pueden ser la persona más preparada, más pilas, más maravillosa, más increíble, con todos los títulos más habidos y por haber. Apenas en el seminario que estoy coordinando, la semana pasada tuvimos a una colega que trabaja en Quintana Roo, que es doctora en antropología física, que apenas le dieron un premio en Harvard, y es una persona que tiene una trayectoria brillantísima, digamos, por poner un ejemplo, porque hay muchos más ejemplos, pero el ejemplo más cercano, porque apenas la tuvimos allá en el seminario, y pues le pasan tabla rasa como a todos, o sea, a todas, ¿no? Porque al final del día, pues es una perita de una institución, por lo tanto, pues es lo mismo, no tiene idea, no sabe lo que hace, y etcétera, ¿no? Entonces, pues como que todos pasamos por ese filtro simplemente por haber estado o trabajar en alguna institución de impartición de justicia en el país. Claro, y justamente un poco ya lo hablaste, pero creo que sí es importante reconocer cómo haces para llevar estas cargas de trabajo y también cómo te relacionas con las víctimas, porque al final, bueno, pues como si tú eres el enemigo más inmediato porque representas una institución, pero cómo haces, ¿no? También como para lidiar también con la rabia, totalmente comprendida, pero pues de cierta manera, pues tu trabajo es otro, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen ustedes? Bueno, la relación con las víctimas y los antropólogos forenses se dio como en dos líneas. Y fue emergente. Esa relación antes no existía, porque cuando yo fui perita incluso, esa relación no existía, porque no existían los colectivos, no estaban las personas organizadas. En ese entonces no se entendía todavía, no se conocía la dimensión de la problemática que íbamos a tener. Ya la alcanzábamos a adivinar, a entender,
la gente que estábamos trabajando activamente con estos casos, y lo empezamos a evidenciar, pero pues hicieron caso omiso de estas, digamos, señalamientos que hicimos en su momento. Pero, digamos, estábamos nosotras enfocadas en nuestro trabajo, en el laboratorio, en el campo, en las oficinas, y no teníamos ningún contacto, o casi ninguno, con las familias. Solamente llegábamos a tener contacto cuando hacíamos alguna entrevista para obtener datos de la persona desaparecida, lo que en nuestro gremio se conoce como cuestionario antemortem, ¿no? Ya no se le llama así por temas de sensibilidad a la familia y porque además le hace como pensar a las personas que ya se da por sentado que su familiar falleció, y no necesariamente es así, simplemente es la forma en la que se nombraba, ¿no? Digamos, a estos datos. Entonces, este cuestionario de la persona desaparecida pues debe proporcionar un montón de datos sobre la historia de esta persona, el historial de esta persona, pues antes de que desapareciera. Y esto nos ayuda también a obtener mucha información que nos ayude a comparar con los datos que tenemos con los casos de personas que ya fallecieron. Entonces, en este sentido, digamos, era la única forma que teníamos de tener contacto con las familias. Cuando las familias empiezan a organizarse y a colectivizarse, empiezan a tener contacto con pues las peritos, y se da con la academia de una forma muy amable, de una forma muy, muy suave, casi hasta orgánica, porque pues salen muchas personas de la academia pues en esta, ya un poquito además tarde, ¿no? Pero salen como con esta intención de ayudar y de apoyar y pues también de empezar a investigar sobre los temas. Y bueno, pues se da una relación muy amable por lo general con la academia, y una relación muy ríspida y compleja y complicada con los peritos forenses, los que están en la práctica pues llevando los casos. ¿Por qué? Pues porque son quienes pertenecen a las instituciones y pues son quienes están, digamos, constantemente recibiendo señalamientos por absolutamente todo. Entonces, de pronto pues esas partes pueden ser muy complicadas porque las formas de afrontamiento son pues casi nulas en cuanto a un autocuidado o alguna estrategia que tuviera que ver con el autocuidado, porque pues ni tiempo tienen, y pues básicamente muchas de las estrategias de afrontamiento son pues buscar espacios de catarsis comunes entre compañeros para hablar sobre lo que está sucediendo, y entonces pues desahogarse, o sea, a veces hasta ponerte a llorar y hacer catarsis, ¿no? Me pasó esto con tal caso, tuve este caso horrible, me traumó, ¿no? Porque vi estas cosas espantosas, viví tal situación de riesgo, me amenazaron, lo que sea, o estuve con las familias, los colectivos, me gritonearon, me dijeron hasta de lo que me iba a morir, ya me dijeron que me van a meter un acta de no sé qué, ya me dijeron, y entonces pues es la catarsis y muchas veces pues es la lloradera, ¿no? Y básicamente es, en lo general, lo que buscan como espacios de apoyo, pero creo que son pocas las y los peritos que buscan espacios terapéuticos, porque yo pienso, por ejemplo, en el autocuidado, y yo digo, el autocuidado debe considerarse también como parte de una política pública, porque el autocuidado en este país, en este gremio específico de la antropología forense, se tiene que exigir. O sea, no es como que yo
busque estrategias de autocuidado y automáticamente yo ya voy a tener derecho a ellas. Porque si tú no tienes derecho ni a las cosas más básicas, como es tus tiempos para comer y para dormir, ¿no? Para la recreación, para ver a tus hijos, para mantenerte saludable, para ir al médico, porque muchas veces no puedes ni siquiera cumplir con una cita médica, porque tienes que sacar todo siempre urgente, tienes que sacar el trabajo urgente de no sé qué, y no puedes tener ni siquiera los momentos más elementales para tu autocuidado. A mí me tocó trabajar con vómito, diarrea y fiebre de 40 grados, después de haber estado trabajando 36 horas consecutivas sin parar en una... Entonces, no es un caso aislado, ¿no? Es el pan de cada día de mis colegas. Entonces, como no ha habido realmente ningún espacio en donde se les abra para que ellos tengan voz, porque además pues no pueden decir muchas cosas porque la institución se les va encima, pues entonces como yo ya no le debo nada a ninguna institución, realmente soy un poco china libre. Uh-huh. Y también pues pertenecer a la academia, y además a una academia como la UAM, pues permite el poder tener esa libertad, ¿no? De decir pues lo que de pronto uno considere que puede ser pues parte de las realidades que se tienen que poner a discusión y que se tienen que decir, pero pues ellas no gozan de esas libertades que en este momento yo ya gozo de poder abrir la bocota y decir cosas, ¿no? Pero pues ellos no. Entonces el autocuidado incluso pues es un derecho que tiene que ser peleado. O sea, no es una cosa nada más de decir, ay, bueno, yo ya entendí que necesito una terapia 1 o 2 veces por semana. Sí, pero resulta que a lo mejor los tiempos que tú puedes establecer para tener una terapia es a las 10 de la noche, ya no encuentras quien te... Y eso a ver si la logras conseguir, y eso a ver si la logras cumplir, porque pues puede ser que no pueda la mayor parte del tiempo. Entonces, hasta eso se tiene que pelear como una política pública, el derecho al autocuidado. Porque no está dado como un simple acto de voluntad individual, ¿no? Tiene que ser algo peleado. Claro, nos das como el panorama y otras caras que no conocemos sobre este trabajo, y justamente nos gustaría que nos compartas algún tip o consejo para los estudiantes o las estudiantes que se interesen por el trabajo del peritaje, y qué les recomiendas desde lecturas o cómo acercarse al tema, porque creo que también genuinamente hay un gran interés en la juventud por acercarse a esos temas, pero también hay una serie de derechos que faltarían, ¿no? Pero bueno, ¿qué les aconsejas? Pareciera que ante estos panoramas de los que yo hablo, les invitaría a desistir, pero no. Creo que realmente, justamente hay como una vocación, no cae uno a trabajar algún tema por casualidad, ¿no? Siempre hay algo que te antecede, que te hace quererte ir a trabajar sobre alguna cosa en particular. Y ¿qué es lo que llamamos vocación? ¿Tienes vocación? Pues es simplemente que tienes una historia de vida que te permite ir a hacer esa labor. Y sí pienso que hay muchas vocaciones que tienen que ser apoyadas a entender hacia dónde van, porque, o sea, las realidades de hacia dónde van en el trabajo forense, porque pues como además se volvió de pronto una moda con las series de que si el CSI, no sé qué, nos volvimos muy conocidos después de que nadie, como decía mi abuelita, ni nos hacían en el mundo, y de pronto pues ya estábamos de super moda. Entonces lo que yo podría aportar o decirle a estos estudiantes es que se acerquen a las personas pues que tienen este trabajo, estas experiencias, ¿no? Invitarlos incluso a sumarse a lo que nosotros como gremio estamos construyendo, porque todas las estudiantes, los estudiantes son bienvenidas y bienvenidos a colectivizarse con nosotros, ¿no? Estamos en un
proceso de construcción junto con la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, que es pues una organización de la antropología física que pues ya tiene 40 años de existencia, y que fundaron pues nuestros grandes profesores, antropólogos físicos de la ENA, y pues estamos construyendo colaborativamente una comisión especial de antropología forense desde esta asociación, en donde pues queremos ser muy incluyentes y pues estamos buscando justo también que las nuevas generaciones interesadas en estos temas se sumen, y estamos buscando que la academia y la parte pericial pues también esté muy de la mano, porque han estado justamente por estas, cómo se han dado estas historias, pues se han ido muy por caminos distintos, ¿no? Los proyectos, los trabajos y la discusión desde la antropología forense académica, digamos, y la antropología forense de la parte práctica pericial. Entonces, estamos buscando integrar también a la comunidad académica con la comunidad pericial, y pues, digamos, son bienvenidos los estudiantes también interesados en estos temas. Y yo les diría, más allá de buscar a las personas que tienen estos trabajos y estos espacios académicos, si quieren realmente entender, porque también me ha tocado últimamente estar en muchos espacios en donde los estudiantes o gente que recién ha egresado y que ya está en la práctica dice, nadie nos dijo de qué se trataba esto, ¿no? O sea, no teníamos ni idea de qué iba esto. Y pues esto es porque mucha de la gente que está impartiendo cursos, impartiendo clases y que es la que es contratada para estos espacios, pues no tienen esa experiencia, ¿no? La gente que la tiene, pues no es considerada, ¿no? Porque además, pues para ser considerado tienes que tener un montón de publicaciones, un montón de cosas que no tienes cuando te dedicas a la parte práctica, ¿no? Entonces, es un poco esa recomendación, yo diría, pues, invitarlos, pues, que ya que estemos integrados, incorporados, pues, formalmente, que esperemos que ya sea muy pronto, pues se involucren, ¿no? Activamente. Y pues eso, para que puedan estar no solamente como de la mano construyendo con la parte académica, sino también con la parte práctica, que es fundamental. Porque hay muchas cosas como asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país para resolver la crisis forense, el tema crónico degenerativo forense que tenemos en este país. Y bueno, pues nosotros como gremio estamos buscando unirnos para lograr poner ese granito de arena que nos corresponda y tener avances en esta materia. Pues muchísimas gracias, Yadira, por compartir con nosotros tu experiencia, tu trabajo y toda la investigación que has hecho. Ha sido en verdad una charla muy nutrida y sobre todo pues conocer esta práctica que realmente a veces desde la antropología social pues desconocemos bastante. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Sonia Pérez Toledo. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Encargada del Laboratorio de Antropología Visual y de la Preproducción, Carla Ballesteros. La producción y edición de audio está a cargo de Juan Ortiz. Y la música original es de Tenoch.